Vamos a hacer una especie de investigación clínica casi detectivesca para entender cómo los neuropsicólogos consiguen diferenciar una cosa de la otra. Porque, ojo, a veces lo que parece un trastorno psiquiátrico de manual es, en realidad, el eco de un golpe que ocurrió hace tiempo. Fíjate. Esta es la primera pieza de nuestro rompecabezas, y es una queja totalmente real de un caso clínico. Un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un TDAH en un adulto. Parece clarísimo, ¿verdad? Pero, ¿y si no fuera eso? Vamos a añadir otra capa de misterio. Este es otro caso. La descripción encaja como un guante con un cuadro de depresión mayor. Falta de iniciativa, apatía, eso es lo que dirían los libros. Pero la clave aquí podría no estar en el estado de ánimo, sino en una zona muy específica del cerebro. Y aquí les va la tercera pieza de este rompecabezas. Quizá la más llamativa. Un cambio de personalidad radical. Una persona que antes era la calma personificada y ahora es irritable, explosiva, toma malas decisiones. La familia y los médicos podrían pensar en un trastorno de personalidad. Pero de nuevo la causa real podría ser algo físico, un impacto. Bien, para poder resolver este rompecabezas, lo primero es entender la escena del crimen, por así decirlo, el propio cerebro lesionado. Porque un traumatismo cráneoencefálico, un TCE, no es solo el golpe y ya está. Es una cascada de cambios neurológicos. Es súper importante entender que esto de leve, moderado o grave nos da una idea inicial, pero no nos cuenta ni la mitad de la historia. Y quiero recalcar algo. Un TCE leve no significa sin consecuencias. A veces las secuelas más difíciles de diagnosticar vienen precisamente de lesiones que al principio se pasaron por alto. Y esta tabla es la joya de la corona. Es nuestro mapa para resolver el misterio. Es fundamental entender esto. Dependiendo de dónde haya sido el golpe, los síntomas van a ser completamente diferentes. Si el daño está en el lóbulo frontal, podemos tener algo que imita al TDAH o incluso a un trastorno límite de la personalidad. Si afecta a la sustancia blanca, la persona se siente agotada, lenta, como en una depresión de libro, de manual. Es un mapa de impostores y nos enseña por qué al síndrome postconmocional se le conoce como el gran imitador. Vale, ahora que tenemos el mapa, vamos a analizar a los sospechosos principales uno a uno. Empezamos con el impostor del TDAH, una persona con un síndrome disejecutivo. Después de un golpe, puede parecer un caso de TDAH de manual. Pero hay diferencias clave. La más importante de todas es el inicio. En el TDAH los síntomas están ahí desde la infancia. Con un TCE aparecen de repente, justo después del golpe. Y otro detalle. La velocidad de procesamiento de la información suele estar mucho más lenta tras una lesión. Pasamos al impostor de la depresión. La apatía por un daño en el lóbulo frontal puede parecer una depresión, pero no lo es. La gran diferencia es la tristeza. En la depresión la persona siente una tristeza profunda, un dolor emocional. En la apatía frontal lo que hay es una falta de impulso, un me da todo igual, pero sin ese sufrimiento. Y por eso, claro, los antidepresivos aquí a menudo no hacen nada. Y el tercer imitador, el cambio de personalidad. Una lesión frontal puede hacer que alguien se vuelva impulsivo, irritable, que parezca tener un trastorno de personalidad. Pero otra vez, el tiempo es nuestro mejor detective. Un trastorno de personalidad se va cocinando durante años. Un cambio por TCE es como pulsar un interruptor. Ocurre de un día para otro, justo después del accidente. Además, a menudo la propia persona no es consciente de este cambio, un fenómeno que llamamos anosognosia. Entonces, ¿cómo se desenmascara a estos impostores de forma definitiva? Pues bien, los neuropsicólogos tienen su propio maletín de herramientas forenses, por así decirlo. Pruebas diseñadas para medir de forma objetiva cómo está funcionando ese cerebro después de la lesión. Y es muy interesante ver cómo se hace esto en la práctica. Los profesionales no usan las pruebas a lo loco. Solo utilizan aquellas con mucha evidencia clínica y son súper cuidadosos con las que no están bien adaptadas. Esto demuestra que evaluar no es solo pasar tests, sino un proceso mucho más reflexivo y riguroso. Es un trabajo casi detectivesco, insisto. Hay que conectar todos los puntos. Y así llegamos al final de la investigación. Hemos visto el rompecabezas, las pistas falsas, las herramientas para descubrir la verdad, y ahora toca ver por qué resolver este caso correctamente es tan importante. Normalmente nos obsesionamos con si la lesión fue grave o no,
Pero los expertos insisten en que hay otra pregunta mucho más importante. ¿Cómo fue el golpe? ¿Fue un impacto frontal? ¿Un latigazo cervical? ¿Hubo rotación? Porque el mecanismo de lesión nos da pistas vitales sobre qué partes del cerebro se llevaron la peor parte y, por tanto, qué síntomas podemos esperar. Así que, resumiendo, la solución a nuestro rompecabezas se basa en varias claves. Primero, la línea de tiempo es nuestro mejor detective. Segundo, un TCE puede fabricar un imitador de algunos padecimientos, como el TDAH, la depresión, etc. Tercero, apatía no es tristeza. Y entender todo esto no es solo un ejercicio teórico, es lo que marca la diferencia entre diseñar una rehabilitación que de verdad funcione y dar un tratamiento equivocado para un diagnóstico erróneo. Y con esto, terminamos con una pregunta. ¿Qué deberíamos pensar ante un diagnóstico psiquiátrico que parece de manual? Sobre todo si aparece de repente en la edad adulta. Quizá merezca la pena hacer una última pregunta. ¿Hubo algún golpe? ¿Algún accidente que hayamos olvidado? Porque a veces la pieza que falta para resolver el rompecabezas no está en la mente, sino en la historia física de nuestro cerebro.